Pues nos vamos a detener en Bogotá, porque aquí en la ciudad se han reportado 227 casos. Es la ciudad que más casos de viruela del mono ha reportado. A esta hora nos acompaña el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Secretario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ustedes, la mesa de trabajo y por supuesto para todas las personas que nos acompañan hasta ahora en su transmisión. Secretario, ya se habla de que hay un contagio local. ¿Eso qué significa? Hablamos de contagio local cuando tenemos casos positivos que no están directamente relacionados con personas que hayan venido del exterior. Vamos a ver, los primeros casos que se diagnosticaron en Bogotá, como en todo el país, eran de personas que venían del exterior y cuyo contagio había sido entonces en el exterior, en alguno de los países en donde apareció este brote, fundamentalmente Europa y los Estados Unidos. Se podían encontrar también casos positivos de personas relacionadas con ese caso que llega del exterior y eso todavía no es transmisión endógena. Pero cuando ya la persona que resulta positiva no logramos establecer un contacto con una persona que haya viajado al exterior, decimos que hay transmisión endógena de la enfermedad, o sea que hay un cierto nivel de circulación del virus en nuestra ciudad. Es decir, secretario, para precisar, en este momento podríamos decir que ya se perdió en algunos casos esa cadena de rastreo del virus. La cadena de rastreo la seguimos estableciendo, sin embargo no siempre es fácil, le quiero explicar la razón. Las personas con las que puede haber tenido contacto una persona que resulte positiva, sobre todo una persona que en el caso de esta enfermedad su periodo de contagio es de 21 días, es tan amplio, no siempre son detectables todas y cada una, ¿me explico? O sea, uno es fácil detectar o informar las personas con las que convive, las personas con las que tiene un contacto muy estrecho en razón de su trabajo, de su actividad laboral o de su núcleo familiar. Pero pueden haber otras con las que también se haya tenido contacto y no se tenga esa percepción o no nos dé la información el paciente por cualquier razón. Y es entonces cuando tenemos este tipo de condición que hoy estamos reflejando. Entre esas personas que han resultado contagiadas en Bogotá, ¿cuál es el estado de salud de ellas? 227, ¿ya hay recuperados? Sí, la buena noticia es que de esas 227 personas hay 10 que están completamente recuperadas, completamente asintomáticas. Tenemos 3 que están en particular observación, que han requerido de tratamiento hospitalizado y 217 que simplemente parecen como activas, pero que están en aislamiento en sus hogares. Es muy importante destacar frente a su pregunta que no obstante todas las precauciones que tenemos que tener con esta enfermedad, se trata de una presentación de viruela que no es particularmente grave, que no es particularmente agresiva. No obstante, todos los cuidados que se deben de tener, insisto, no hemos tenido hasta la fecha una condición de agravamiento y por fortuna nadie que haya muerto por esta condición. Secretario, y finalmente le quiero preguntar por temas de vacuna. ¿En algún momento se escuchó decir que Bogotá podría adquirir esas primeras vacunas de viruela contra el mono? ¿Cómo va ese proceso? No, en ningún caso hemos planteado el adquirir las vacunas directamente desde la autoridad territorial pues, del Distrito Capital. Ante cualquier esfuerzo en este sentido, creo que el camino tendría que ser como se hizo con el COVID-19, que la negociación la hiciera el gobierno nacional, ponernos los diferentes territorios del país a hacer este tipo de propuestas en un mercado profundamente desabastecido, lo único que llevaría es a que tengamos competencia entre nosotros y dificultad para poder conseguir este tipo de biológicos. Por lo pronto, el tema está en manos del Ministerio de Salud y Protección Social y esperamos información sobre el particular. El número con el que contamos de pacientes en condición, digamos, clínica de viruela símica todavía nos permite estar en una condición relativamente tranquila, pero por supuesto la eventual consecución de vacunas, sobre todo para algunos pacientes o para personal de salud, es una opción que se debe estudiar con el Ministerio de Salud. Pues secretario, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Seguiremos muy de cerca todo lo que está pasando con la viruela del mono en el país. Un feliz día. Son ustedes muy amables.